No sé si podemos proyectar la primera lámina. Bien, en lo que se proyecta ya la primera diapositiva, ¿verdad? Pues recordar que en todas las familias nace la vocación, ¿verdad? En todas las familias nace la vocación. Por eso este tema entre el vínculo entre la pastoral vocacional y la pastoral familiar, pues me parece que es una necesidad el hablar de esta relación que hay entre la vocación y la familia, porque como dice la lámina siguiente, ¿verdad? En la familia nacen, ¿verdad? Las vocaciones nacen en las familias. O también se puede decir que en toda familia de ahí brotan las vocaciones. Como nos decían a nosotros en el seminario, las vocaciones no vienen de debajo de las piedras, o sea, vienen de las familias. Por eso es tan importante el trabajo que nosotros podemos hacer en las familias, porque si tenemos familias sanas, familias fuertes, muy probablemente de esas familias vendrán vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa y a la vida laical, ¿no? Tendremos buenos matrimonios también, que es lo que hoy el mundo y la iglesia necesitan, ¿no? Personas que estén convencidas de su vocación, que estén felices en su vocación, para que a su vez nos convirtamos en personas que con su vida contagiamos a otros a seguir la llamada de Jesús, ¿no? Por eso dice esta lámina, dice, en la familia comienza el descubrimiento de la propia vocación, de los dones y carismas que cada quien tiene. Ella ha de ser también la que sostenga, acompañe y potencie todo el proceso de su cumplimiento y realización. Se puede decir que esta es la misión que tiene la familia, hacer que cada uno sea él mismo y cada uno cumpla el sueño de Dios sobre él, es decir, la vocación. Conseguir esto es una verdadera obra de arte, ¿no? A mí me da mucha alegría cuando escucho cómo en algunas diócesis, como en Guadalajara, no sé si hay alguien aquí de Guadalajara, pero particularmente en Guadalajara he escuchado cómo cuando un joven, cuando una chica dice, pues me voy al seminario, me voy al convento, pues su familia se alegra, su familia hace una fiesta, eh, se siente que hay esa cultura vocacional en esas diócesis y muy probablemente casi todos tienen un familiar que es sacerdote, ¿no? O religiosa. Entonces, eso es lo que nosotros queremos lograr en otras diócesis, que cuando un joven, cuando una chica diga a su familia que está sintiendo ese llamado vocacional, la familia se alegre con el joven cuando siente ese llamado, ¿no? Y esto solo lo vamos a lograr teniendo familias unidas, familias que estén evangelizadas, familias donde se viva esta cultura vocacional, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, repito, este vínculo entre la pastoral vocacional y las familias. Seguimos con la siguiente diapositiva. Entonces, decía que esta íntima conexión, este vínculo que existe entre la familia y la vocación, se da porque la pastoral vocacional, cuando viene asumida por todo el pueblo de Dios, especialmente parte de la familia, pero no solo la familia, ¿verdad? Toda la comunidad cristiana va acompañando a esos niños, a esos jóvenes, para ayudarlos a descubrir el sentido de la vida y el proyecto que Dios tiene para cada uno. Hoy estamos viviendo tiempos donde los jóvenes siguen sintiendo el deseo de acercarse a Dios, de buscar a Dios,
de escuchar ese llamado, pero también vivimos tiempos donde hay muchas distracciones. Todos somos testigos del auge que la tecnología, especialmente el Internet con las redes sociales, pues a todos nos distrae. Personalmente, como sacerdote, me doy cuenta que cuando en un chat me mandan algo por Facebook y entras a ver eso que te enviaron de Facebook, sin que te des cuenta, después de ver el video que te mandaron, te quedas viendo otro video y otro video. Personalmente a mí me gusta mucho el fútbol, el básquetbol, y entonces es interesante porque las redes sociales, ¿verdad? Este famoso algoritmo que se da cuenta de lo que te gusta y entonces al ratito te empieza a mandar más videos de básquetbol, que si Michael Jordan, que si Kobe Bryant, o de fútbol, ¿verdad? Que si Maradona, que si Messi, o sea, te mandan lo que te gusta y entonces te quedas viendo otro video y otro video, como los que también ven muchas series de películas, entonces un capítulo más y un capítulo más, entonces es el mundo que nos toca vivir. No podemos nosotros cerrar los ojos ante esta realidad, ¿no? Vivimos en la era digital, vivimos en la era del Internet, vivimos en la era de las redes sociales y es una realidad que esto nos atrapa y hace que nosotros perdamos mucho tiempo en la red. Por eso digo que es muy importante que nosotros en las familias tomemos conciencia de todo esto que hace ruido y que sí afecta de alguna manera porque hoy los niños y los jóvenes viven hiperestimulados, ¿verdad? Todos los sentidos están estimulados por la pantalla. Y entonces tenemos poco tiempo para el silencio, poco tiempo para la oración, poco tiempo para escuchar ese llamado de Dios, que muchas veces nos habla a través de la necesidad que hay en mi comunidad, a través de los pobres, a través de las distintas necesidades que voy encontrando, ¿no? Yo recuerdo aquí en el seminario de Yucatán, el actual rector del seminario, algunos lo conocen, es el padre Ricardo Atoche, que es médico de profesión. Yo recuerdo que él comentó alguna vez que cuando estaba haciendo su pasantía en el hospital, el darse cuenta cómo las personas ante la muerte, él como doctor, pues ya no podía ayudarlos más allá de lo que la ciencia médica podía hacer, ¿no? Entonces él se dio cuenta que ya no podía ayudarlos de otra manera, ¿no? Las personas pues morían, nosotros lo vivimos con la pandemia, ¿no? Entonces el padre Ricardo Atoche descubrió su vocación a través de este llamado que Dios le hizo ante la realidad de la muerte. Él vivía con sus pacientes del hospital, así Dios lo llamó. ¿Verdad? Entonces es muy interesante cómo la realidad que vivimos, ¿verdad? Es lo que a veces de ahí mismo surge el llamado, ¿verdad? De esas necesidades que vamos viendo. Vamos a ver más adelante cómo la familia nos enseña a tener esta sensibilidad por las cosas de mi entorno, ¿no? Por ejemplo, aquí en Yucatán, creo que en muchas diócesis se acostumbra que los domingos se metan despensas en la misa. La gente compra su despensa, es un donativo, y a la hora del ofertorio, pues meten sus despensas. Es muy bonito ver cómo algunos papás enseñan a sus hijos desde pequeñitos a que ellos compran la despensa y el niño mete su despensa para los más pobres, ¿no? Yo lo he visto, es un gesto, pero dice mucho de cómo esa familia, esos papás enseñan a su hijo, a su hija desde pequeñito, pues a pensar en los más pobres, a pensar en los necesitados, a que si Dios te regala, pues un poco, eso poco tú lo puedes compartir con los demás, ¿no? Ahí nos damos cuenta cómo desde la familia, desde pequeñitos, nosotros empezamos a aprender a pensar en los demás. Yo creo que unos papás que le enseñan a sus hijos el darse a los demás en ese pequeño detalle que es una despensa,
ahí ya estás tú sembrando una semilla de vocación. Porque cuando a ese niño, a esa niña, después de joven, Dios lo llame a entregar su vida, ¿verdad?, en una vocación específica, pues él está acostumbrado a donarse, a darse a los demás, ¿no? Entonces es tan importante esas pequeñas semillitas que la familia va sembrando en el corazón de sus hijos, ¿no? Vamos a ver la siguiente lámina. Bien, recordemos que si bien es cierto que los papás son fundamentales, como decía hace un momento, en esa semillita de los valores que se va sembrando en el corazón de sus hijos, lo que no podemos nosotros olvidar es que el verdadero sembrador de la semilla de la vocación es Dios. Con esta parábola del sembrador, recordemos todos cómo Jesús nos enseña que Dios, ¿verdad?, sigue sembrando esa semilla. Todos los días el sembrador sale a tirar la semilla. A mí me parece una parábola que nos da mucha esperanza, porque nos recuerda que Dios, que es el sembrador, siempre va a tirar la semilla. Dios siempre está tirando la semilla. Él nunca va a dejar de sembrar esa semilla de la vocación en el corazón de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, pero es tarea de los padres, es tarea de la comunidad cristiana el ayudar a que esos jóvenes escuchen el llamado y respondan con generosidad a esa llamada. Pero también es cierto que la parábola nos enseña que esa semilla pues puede caer en distintos terrenos y también hay circunstancias que pueden hacer que esa semilla se quede sin crecer y sin dar frutos. Ahorita no voy a entrar a hablar mucho de la parábola, pero recordemos cómo nos dice Jesús que esa semillita puede caer en el borde del camino, ¿verdad? Se puede secar porque le da el sol y entonces mata a la plantita que está apenas creciendo, o vienen los pájaros y se la comen, o crece entre espinos y los espinos la sofocan, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta cómo es tan importante el terreno en el que la semilla va a caer. Por eso dice Jesús que cuando la semilla cae en buena tierra, esa semilla seguramente va a crecer y va a dar fruto. Y como dice Jesús, unos van a dar el 30%, otros el 60% y otros el 100%. O sea, cada uno verá según sus cualidades, según sus virtudes, según su personalidad, va a dar los frutos. Pero por eso vamos a la siguiente lámina que nos recuerda, verá que la familia es esa tierra buena, ¿verdad? Debe ser esa tierra buena donde la semilla que Dios siembra en el corazón de cada persona, porque recordemos una cosa muy importante en la pastoral vocacional, es que todos tenemos una vocación, ¿verdad? Todos tenemos una vocación. No tenemos que hablar de vocación solamente a la vida consagrada o al sacerdocio, ¿verdad? Todos tenemos una vocación. Incluso cuando hablamos de soltería, ¿verdad?, estamos hablando de una elección. Yo, ¿verdad?, descubro que Dios me llama a este estado de vida que es la soltería, pero lo descubro como una vocación, no como dicen porque me dejó el último tren, pues ya me quedé soltero, ¿no? Esa no es una vocación, porque la vocación viene de Dios. Entonces, pues ese es el punto de partida, ¿verdad? Todos tenemos una vocación, Dios tira las semillas, pero aquí viene el punto, ¿verdad?, que las familias, repito, tienen que ser esa tierra buena para que la semilla caiga y sea la familia la que se encargue de generar el ambiente, cuidar que la semilla pueda germinar, ¿verdad? Sale la plantita, pueda crecer, ¿verdad? A veces hay que quitarle las plagas, hay que regarla, a veces hay que podarla,
¿verdad? Que es muy bonita esta imagen de la planta que va creciendo, porque las plagas, pues es todo este ambiente, ¿verdad? En el que los adolescentes, los jóvenes están creciendo, lo que les decía hace ratito, toda la cultura que hoy tenemos del materialismo, del relativismo moral, ¿verdad? Todas estas plagas, la plaga de la ideología de género, todas estas plagas que hoy confunden a los jóvenes, los papás tienen que estar atentos, ¿verdad? Las familias tienen que estar fuertes, tienen que estar unidas para que puedan detectar estas plagas y quitarlas a tiempo, ¿no? Y también la poda, porque hoy muchos papás ya no quieren corregir a sus hijos, les da miedo ponerle reglas a sus hijos, ya no hablemos de la famosa chancleta, ¿verdad? Que hoy pues muchos papás ya no quieren usar porque tienen miedo de perder el cariño de sus hijos, el amor de sus hijos, pero muchos de nosotros crecimos así, crecimos con reglas, crecimos con la chancleta, crecimos también en un ambiente que nos ayudó, ¿verdad? A descubrir nuestra vocación, ¿verdad? Y dar frutos a su tiempo, como dice esta lámina. Aquí aprovecho comentarles, ¿verdad? Que yo vengo de una familia, bueno, mis papás, 51 años de casados, ¿verdad? Me tocó el año pasado celebrar sus 50 años y pues es una gran alegría, ¿verdad? No les puedo decir que son el matrimonio perfecto, porque no lo son, ¿verdad? Es más, como dice el Papa, ¿verdad? No existen las familias perfectas. Eso nos recordaba nuestro querido Papa Francisco de feliz memoria. Y tenía mucha razón el Papa, ¿verdad? No existen las familias perfectas, la mía tampoco lo es, por supuesto, pero pues somos una familia como toda, ¿verdad? Con cualidades, con defectos, pero una familia muy unida, gracias a Dios, ¿verdad? Mis dos hermanos casados, tengo tres sobrinos y tuve unos padres, ¿verdad? Que nos enseñaron mucho el valor pues de la oración, del trabajo, del ambiente familiar. Yo hasta ahora, los domingos, trato de ir a comer a casa de mis papás, cuando van mis hermanos, mis sobrinos. Los lunes que descanso, normalmente también voy un ratito a saludar a mis papás. O sea, hay un ambiente familiar pues bonito, ¿verdad? Y yo creo que es en ese ambiente donde la vocación va terminando, ¿no? Seguimos con la siguiente lámina. Bien, vamos a desmenuzar un poquito esta frase, ¿no? Que dice que la familia es la tierra buena donde la semilla cae. ¿A qué nos referimos con buena tierra? Bueno, pues familias donde Dios es el centro, familias que rezan, donde la palabra de Dios ocupa un lugar importante, donde se reza el rosario con frecuencia, ¿no? Yo sé que estos cuatro puntos que les voy a poner aquí, tal vez para algunos pueda sonar como pues muy ideal, ¿no? Y bueno, ciertamente lo es. Aquí estoy planteando el ideal que debemos tener como familia. Más adelante vamos a ver que la realidad pues es también más compleja de lo que aquí vamos a presentar, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de este ideal, ¿verdad? ¿Cómo debe ser la tierra buena, la familia buena? Pues decía, punto uno, familias donde Dios es el centro. Punto dos, familias que están unidas, ¿verdad? Que tratan ahí de evitar los pleitos, las divisiones, los rencores. Y como también decía el Papa Francisco, es normal que en las familias a veces vuelen los platos, decía el Papa, ¿no? Como diciendo, bueno, pues es que en todas las familias a veces hay sus pequeños pleitos, pero nos recordaba, ¿verdad? Tres palabras muy importantes nos recordaba el Papa: perdón, gracias y permiso. A mí no se me olvidan esas palabras del Papa Francisco que nos decía, ¿verdad? Que las familias no se deben ir a dormir sin pedirse perdón, ¿verdad? Sin decirse gracias y aprender también a decir, pues, permiso, ¿verdad? Entonces, es muy importante que trabajemos en la unidad de las familias, ¿no? Y por supuesto, como dice esa frase, ¿no? Familia que reza unida
permanece unida. Punto número 3, familias donde se enseña los valores, como decía hace ratito, ¿verdad? La generosidad, el servicio, el apostolado, el voluntariado, todo esto que en las familias nunca se debe dejar de enseñar, ¿no? Aquí puse solamente estos dos valores, pero podemos agregar muchos otros, ¿no? Como en el punto 4, que dice que una familia donde hay tierra buena es una familia donde se aprende el valor de la entrega, del sacrificio, de la donación, el diálogo, ¿verdad? Por eso, esa sería una familia donde hay tierra buena. Y como decía, esto es un ideal al que todos debemos seguir pues empujando, ¿no? Más adelante vamos a ver de qué manera la pastoral familiar pues va trabajando estos aspectos en las familias y cómo se vincula con la pastoral vocacional. Ahorita estamos en la introducción. Continuamos. Bien, empezamos a entrar a la parte donde pues no todo es color de rosa. Tenemos que partir también de que en la vida, pues como dicen, no, nada es todo blanco ni todo negro. La vida tiene sus matices, tiene sus colores, y eso es lo bonito de la vida, ¿verdad? Que tenemos que aprender que así como hay cosas bonitas, bellas, hay también momentos alegres, hay momentos de dolor, hay días donde las cosas no nos salen como uno espera, hay un poquito de frustración a veces, ¿no? Pero pues así es la vida y tenemos que pues amar la vida así como es, ¿no? Con sus luces y sus sombras. Y hablando un poquito de esas sombras, yo me preguntaba, ¿qué pasa en esta sociedad donde estamos desplazando a Dios? ¿Verdad? Una sociedad que vive como si Dios no existiera. Sabemos que muchos de nosotros bautizados, ¿verdad? Vivimos nuestra fe, pero de una manera desvinculada a Dios, ¿no? Yo creo que esta sociedad en la que vivimos es la que nos hace tener precisamente familias rotas. ¿Por qué? Porque el índice de separaciones, de divorcios, madres y padres solteros, los niños que crecen con los abuelos, toda esta realidad que hoy también todos somos testigos de esto. De hecho, creo que me atrevería a decir que casi todos tenemos en nuestras familias alguna tía, algún tío, algún hermano que vive esta situación, ¿verdad? O algún conocido, algún amigo, alguien está en esta situación, o es madre soltera, o ya se separó de su matrimonio, ya se divorció, los niños que crecen con los abuelos. De hecho, en algunas revistas de la Semana de la Familia hemos abordado algunos de estos temas. Ustedes recordarán estos temas que hemos visto, ¿no? Punto número 2. En una sociedad que desplaza a Dios, se vuelve una sociedad egocéntrica, que busca solamente su autorrealización y no el término cristiano, que debe ser la autodonación. Lo contrario de la autorrealización, que hoy todos buscan, que es el éxito, es la autodonación. El cristiano no debe buscar tanto la autorrealización, sino la autodonación. El ejemplo, ¿verdad?, más palpable de esto que estoy diciendo es la cantidad de parejas jóvenes que hoy no piensan en tener hijos y prefieren tener mascotas, ¿verdad? Este es un tema también que últimamente se ha hablado mucho, los famosos perrijos, los gatijos, ¿verdad? Todo el auge de las mascotas. De hecho, yo escuché una estadística que me sorprendió porque decía que antes de la pandemia, un 30% de la población mundial tenía mascota.
Y después de la pandemia, hoy prácticamente el 2025, más del 90% de la población mundial tiene ya una mascota. O sea, realmente esto de las mascotas ha sido una cosa que ha ido creciendo, pero también sería interesante ver qué porcentaje de estas personas que ahora tienen mascota tienen hijos en lugar de mascotas, ¿no? O al revés, en lugar de hijos tienen mascotas, ¿no? Pero lo que quiero decir es que se ve al hijo, tristemente, se ve al hijo como alguien que me va a quitar mi autorrealización. Es decir, yo lo que quiero es viajar con con mi pareja, quiero ser una persona exitosa en el trabajo. Y entonces, tristemente, estamos en una época donde los índices de natalidad están por los suelos, porque las personas solo piensan en su autorrealización y no en la autodonación. Al final de cuentas, el hijo es el que hace que la pareja se done y salgan de sí mismos para abrirse a un tercero, que es el hijo. ¿Verdad? Inciso C, también en una sociedad donde se desplaza a Dios, el diálogo es pobre, la capacidad de dialogar es pobre. ¿Por qué? Lo decía hace un momento, ¿verdad? Absortos en las pantallas, sobre todo en las redes sociales, todos con el teléfono, con la tablet, cada vez somos menos capaces de comunicarnos. De hecho, hay niños que están teniendo problemas del lenguaje y problemas de hiperactividad precisamente por el exceso de las pantallas, ¿no? Ya no hablemos del problema de la ansiedad que todo esto ha generado en los adolescentes y jóvenes. Punto número 4, inciso D, en una sociedad donde se desplaza a Dios, los ideales de la generosidad y del servicio carecen de sentido. Si tú quitas a Dios de tu vida, la generosidad y el servicio ya no tienen sabor. Uno solamente cuando tiene a Dios en su corazón es cuando eres capaz de ser generoso, de servir y de sentir la alegría de darte a los demás. Punto número 5. En una sociedad donde se desplaza a Dios, caemos en la dictadura del relativismo, como decía el Papa Benedicto XVI. Él hablaba de esta dictadura del relativismo donde todo es posible, donde todo es verdad. Ya no hay una sola verdad objetiva, todo es relativo. Y la persona ahorita, sobre todo con las redes sociales, todos opinan, todos dicen, todos tienen la verdad, todos son especialistas y todas las opiniones dan lo mismo prácticamente, ¿no? Y entonces en una sociedad así, el relativismo es que el que decide lo que está bien o está mal es el individuo, ¿verdad? Y eso nos lleva a un subjetivismo, donde es el sujeto el que dice qué está bien o qué está mal, ¿no? Y bueno, eso nos trae otras problemáticas que ahorita no vamos a analizar por falta de tiempo, ¿no? Pero no me quiero salir del tema, ¿verdad? Esto que le estoy diciendo es para que vayamos comprendiendo lo que vamos a ver ahora más adelante. La siguiente. Entonces, ¿qué pasa en una familia que se rompe? ¿Verdad? En una familia que se va, ¿verdad? Pues poco a poco erosionando por todas estas circunstancias que comenté hace ratito, ¿no? ¿Qué pasa? Pues principalmente esto impacta a la pastoral vocacional, porque si hay algo que sabemos los que hemos trabajado en la pastoral vocacional, y el padre Juan no me va a dejar mentir, ¿verdad? Es que la crisis de las vocaciones es la crisis de las familias. Es decir, ¿verdad? Si la familia está en crisis, si están aumentando los divorcios, están aumentando
las familias disfuncionales, si los niños crecen en un ambiente donde hay pleitos, donde hay división, como esa imagen que vemos al final, ¿verdad? Donde el niño pues es jalado por el papá, por la mamá, y al final el niño termina roto también, porque los que pagan las consecuencias de los divorcios y de las separaciones siempre son los hijos, ¿verdad? Los adultos, pues digamos, sí lo sufren, pero no tanto como los hijos, ¿verdad? Entonces, en esta realidad donde las familias se están rompiendo, donde hay crisis en las familias, lógicamente va a repercutir en una crisis vocacional, en una crisis de las vocaciones. Por eso, por eso esta íntima relación entre trabajar por las familias va a repercutir en tener pues más vocaciones. ¿Verdad? Yo estoy convencido que si nosotros logramos trabajar con las familias, en esa medida vamos a tener, ¿verdad?, más vocaciones. ¿Por qué? Porque como dije al principio, las vocaciones vienen de las familias, ¿verdad? Entonces, aquí me surgió una pregunta, ¿verdad?, pensando un poquito en este tema. Eso quiere decir entonces que Dios puede llamar a un joven que viene de una familia disfuncional, de una familia rota. La respuesta es sí, ¿verdad? Sí, por supuesto que Dios puede llamar y de hecho lo hace y lo ha hecho, porque no es una condición, ¿verdad?, indispensable para experimentar ese llamado, el venir de una familia unida ni perfecta, ¿verdad? El adolescente o el joven va a tener que batallar un poquito más para escuchar ese llamado, a lo mejor para superar esas carencias que ha traído de venir de una familia disfuncional, pero definitivamente puede experimentar el llamado de Dios. Pero esto, ¿verdad?, no quita que nosotros sigamos trabajando para tener familias más unidas, donde haya una buena tierra y así los niños, adolescentes, jóvenes puedan escuchar así un llamado, ¿verdad?, más nítido de la vocación que Dios tiene para ellos. Seguimos. La siguiente. Por eso, hermanos, ya entrando al meollo de esta charla, ¿verdad? Por eso la pastoral familiar tiene que trabajar para tener familias sanas y fuertes. Por eso debemos partir de la realidad que hemos visto, ¿no? No podemos nosotros idealizar que las familias están muy bien, que tenemos muchas vocaciones. No, la realidad es que no es así, ¿verdad? Hay familias muy unidas, muy bonitas, donde hay un ambiente muy padre, pero pues la realidad es que hay de todo, ¿verdad? Y todo eso que hemos visto de las familias que pasan por rupturas, pues es parte de la realidad, ¿no? Entonces, podemos decir que la familia pasa ya desde hace varios años, no es de ahorita, ¿verdad? Es algo que se viene arrastrando de décadas atrás, pues por estas situaciones de crisis, ¿verdad? El aumento de los divorcios, las separaciones, las madres solteras, padres solteros, la ideología de género, el machismo, el feminismo extremo, los bajos índices de natalidad, ya no se diga del aborto, el alcoholismo, la drogadicción, todo esto, ¿verdad?, que afecta a las familias, son algunos de los puntos, ¿verdad?, que directamente golpean a la familia y la debilitan. Y en la pastoral familiar estamos conscientes de esta situación y es ahí donde queremos nosotros pues seguir trabajando, ¿no? Con la ayuda de Dios. Ahorita vamos a hablar más adelante de los proyectos que tenemos en la pastoral familiar y cómo también vamos a vincularnos con la pastoral vocacional. Seguimos.
Bien, entonces vamos a partir también de otro, otro presupuesto que nosotros debemos tener claro. Cuando nosotros hablamos de la familia, tenemos que decir, porque así se nos ha revelado, que la familia es el plan de Dios para el hombre y para la mujer. ¿Verdad? Son muchos los matrimonios y las familias que se esfuerzan por vivir ese plan de Dios. ¿Verdad? Sabemos que hay familias que están en la lucha diaria por ser cada día mejores familias. Recordemos lo que decía San Juan Pablo II, algo muy bonito, ¿verdad? Él decía que Dios, en su misterio más íntimo, es una familia, decía el Papa Juan Pablo II. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios solitario, decía, es un Dios donde se vive una relación interpersonal de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que la familia es el reflejo de ese amor de Dios. Por eso cuando en el Génesis, recordemos el Génesis, cuando Dios dijo, hagamos al hombre, fíjese cómo el hagamos ya es plural, ¿verdad? Ya es plural, o sea, está hablando de un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este Dios es trinitario, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por eso Dios no pensó al ser humano como una criatura aislada, solitaria. De hecho, recordemos las palabras, ¿no? Cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, porque Dios, al observar la soledad de Adán, es cuando se dio cuenta que algo faltaba y es cuando creó a Eva de su costilla. Y ahí nos vamos dando cuenta, ¿verdad? Cómo Dios ha ido tejiendo este plan de salvación a través de la familia. Seguimos. Entonces, empezamos a darnos cuenta cómo la familia es la verdadera imagen y semejanza con Dios. Es decir, cuando nosotros logramos vivir como familia en esta comunión de personas entre los esposos para con los hijos, y logramos que se dé esta comunión de personas, pues entonces es cuando verdaderamente somos imagen y semejanza con Dios. La expresión de esa comunión de personas alcanza su culmen en la unión de los esposos. Por eso dice el Génesis, ¿verdad? Que Dios los bendijo y les dijo, multiplíquense y sean fecundos. Fíjense cómo la bendición de Dios está muy vinculada a la fecundidad de los esposos, es decir, a los hijos. Por eso ciertamente hoy a los hijos, ¿verdad? No hay que dejar de mirarlos como una bendición, porque eso es lo que son los hijos, una bendición. No podemos nosotros cerrarnos a esta bendición que es la vida, ¿verdad? Por eso los esposos que no quieren tener hijos, no hay nada más contrario al plan de Dios que cerrarse a esa fecundidad. ¿Ah? Por eso dice abajito, el fruto de esa íntima comunión de las personas, de los esposos, son los hijos. Y la familia se convierte en el reflejo más nítido de ese amor trinitario. Continuamos. Entonces, disculpen si me estoy yendo por otro camino, pero quiero que estos presupuestos queden claros para ir comprendiendo cómo la familia, ¿verdad? A diferencia de lo que hoy se dice, que es una institución humana,
que podemos prescindir de la familia, que se le puede llamar familia a cualquier unión, incluso a la unión de dos personas del mismo sexo que adoptan un niño, todo este rollo que hoy se nos quiere meter, ¿verdad? No debemos olvidar, como dice Jesús cuando le preguntan sobre el divorcio, ¿no? Jesús va a decir, en el principio Dios los creó, hombre y mujer, ¿verdad? Dios los creó. Jesús se va al principio. Por eso yo aquí puse que Dios, cuando pensó en enviar a su Hijo al mundo para salvarnos, fíjense, lo pensó en una familia. Ya eso nos dice, ¿verdad? Ya eso nos dice cuál es el plan de Dios, porque si eso quiso Dios para su propio Hijo, ¿verdad? Entonces quiere decir que ese es el plan de Dios para cada niño que viene a este mundo, que nazca en una familia, con una mamá, con un papá, que como dice aquí, ¿verdad? Lo enseñen a ser persona, lo enseñen que ese niño es hijo amado de Dios, hija amada de Dios, ¿verdad? Por eso es tan importante, hermanos, que no dejemos de trabajar, no dejemos de anunciar este evangelio de la familia, que como en estas imágenes, ¿verdad? Que es el pesebre, el famoso pesebre, que incluso ya ven que han habido algunas ideologías que han querido quitar los pesebres de los lugares públicos y todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque el pesebre siempre nos va a recordar que el plan de Dios para cada niño que nace es que tenga mamá, que tenga papá y que sus padres lo enseñen, ¿verdad? A ser persona, a ser hijo de Dios. Claro, vuelvo al punto, ¿verdad? Esto es el plan de Dios. Sabemos que hoy no se está viviendo del todo esta realidad, pero bueno, se trata de acompañar incluso también a las personas que pasan por dificultades para vivir esto que es el plan de Dios, que es que todo niño tenga mamá y tenga papá. Continuamos. Bien, fíjense, una cosa muy interesante que yo quería compartir con ustedes esto, porque a veces no nos damos cuenta o no somos conscientes de que todo esto que hoy vemos, familias rotas, familias que les cuesta trabajo mantener la armonía, o familias que viven peleadas, etcétera, ¿no? Todo esto del divorcio. ¿Por qué estamos viendo esto? Simplemente porque el demonio quiere derribar a la familia. Ahorita vamos a ver por qué la quiere derribar. Recordemos lo que decía hace ratito. La familia es la imagen más nítida y diáfana del amor de Dios, que es una comunión de personas, decíamos. En la familia aprendemos los valores más elementales de la vida, como el servicio, la gratitud, la entrega, el sacrificio. Derribando a la familia, por decirlo así, el ser humano perdería el mapa que lo regresaría a Dios. En la familia aprendemos el lenguaje del amor. En la familia aprendemos que somos amados y aprendemos a amar a los demás. Es decir, a través del lenguaje, nosotros podemos comunicarnos con Dios. Sin la familia, nos volveríamos como pasó con la Torre de Babel, donde hablamos idiomas diferentes, donde no podemos comprendernos, no podemos entendernos, donde acuérdense que la palabra Babel, como puse aquí, significa confusión. Y entonces, pues parte de esta confusión es lo que hoy estamos viendo, porque si la familia se rompe, entonces ya crece la confusión. Por eso hoy, por ejemplo, muchos adolescentes
Ya no saben si son niños, si son niñas, un día se sienten niños, un día se sienten niñas, y toda esta confusión que nos quiere generar la ideología de género, ¿verdad? El caldo de cultivo para que esto crezca, la ideología de género crezca, pues es una familia rota. ¿No? Por eso yo me atrevo a decir que nosotros estamos luchando contra fuerzas demoníacas, ¿verdad? Sin la experiencia del amor en la familia, el ser humano se queda a la deriva, se queda desorientado. El otro día veía un reportaje de los niños, estos niños que viven en la calle. eh, la mayoría de los niños que viven en la calle vienen de familias rotas, donde no aprendieron este lenguaje del amor, donde ellos se sintieron parte de una familia con estos niños que se drogan, con estos niños que roban, con estos niños que piden dinero en las calles, que limpian los panorámicos. O sea, todo este ambiente es en el que esos niños, desafortunadamente, hasta ahí sintieron el calor de una familia porque en sus hogares no la tuvieron. Entonces es toda una situación que afecta también a la sociedad el hecho de tener familias rotas. Aquí, en el último punto, volvemos al tema vocacional. Destruir a la familia es destruir el plan de Dios y por lo tanto es destruir el proyecto de Dios, la vocación para cada ser humano. Seguimos. Fíjense, yo les quería compartir este punto que también a mí me parece muy revelador. ¿Recuerdan ustedes los pastorcitos a las que se les apareció la Virgen de Fátima? Uno de ellos es Sor Lucía, que después se vuelve religiosa, y Sor Lucía dijo, ¿verdad?, en una ocasión, la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será acerca del matrimonio y la familia. La vidente de Fátima dijo esto en una larga carta enviada al cardenal Carlo Caparra, entonces arzobispo de Bolonia, donde advirtió también sobre los ataques que afrontarán quienes defiendan a estas dos instituciones naturales. Después concluyó, sin embargo, Nuestra Señora ya ha aplastado su cabeza, ¿verdad? Hablando de la serpiente. No, acuérdense ustedes que Juan Pablo II puso en todas las ocasiones que fue a Fátima, puso bajo la protección de Nuestra Señora de Fátima el Instituto Juan Pablo II por las familias, y a todas las familias siempre le pedía su intercesión a Nuestra Señora de Fátima. Pero aquí lo que me parece muy revelador es lo que dice Sor Lucía, esta batalla entre Satanás y nuestro Señor será acerca del matrimonio y la familia, ¿no? Entonces, ahí está el punto que yo les decía, ¿no? El padre Juan me conoce, ¿verdad? Yo no soy de estar hablando de estas cuestiones del demonio, de los exorcismos, son cosas que existen, es una realidad que el demonio, ¿verdad?, está presente, pero, ¿verdad?, aquí sí me pareció importante pues decir este punto, ¿no? Para que nos demos cuenta hasta qué punto esta batalla, ¿verdad?, por la familia tenemos nosotros que seguir trabajando intensamente, ¿no? El cardenal Cafarra añadió que hablando también con Juan Pablo II, uno podía sentir que la familia era el punto medular, ya que toca el fundamento de la creación, la verdad de la relación entre el hombre y la mujer y entre las generaciones. Si el pilar fundamental, hablando de la familia, es trastocado, es golpeado, dice, todo el edificio se colapsa y ahora, o sea, en estos tiempos estamos viendo esto.
porque estamos justo en este punto y lo sabemos, decía el cardenal, ¿no? O sea, en el punto en el que la familia está más atacada que nunca. Seguimos. Entonces, hermanos, ya un poquito aterrizando para no alargarme demasiado, ¿verdad? Son las últimas láminas. Luego, entonces, con todo esto que hemos visto, que ha sido como un gran preámbulo, ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿Verdad? Vamos a la acción. ¿Qué es lo que la pastoral familiar propone ante todas estas realidades? Bueno, recordemos que la exhortación apostólica Amoris Laetitia, ¿verdad? Que fue el fruto del sínodo de la familia, ¿verdad? 2014-2015, el fruto de ese documento son unas palabras muy puntuales que el Papa Francisco nos dejó. La primera es formación y acompañamiento de las familias. Las familias necesitan formarse y necesitan ser acompañadas. Y esta palabrita es muy importante en todas sus etapas. Recordemos que la formación a la familia, al matrimonio, tiene una formación remota. Es decir, cuando comienza la formación eh, a la familia, empieza desde la niñez, desde la adolescencia, desde los jóvenes. Por eso puse entre paréntesis el catecismo, la pastoral de adolescentes y la pastoral juvenil, ¿verdad? Ahí nos vinculamos nosotros con estas pastorales porque tenemos que empezar a trabajar desde los niños, adolescentes y jóvenes. Por supuesto que la pastoral vocacional, junto con la pastoral familiar, también tienen que comenzar desde estas etapas. Después de la pastoral juvenil está la formación próxima. La formación próxima, estamos hablando de los novios, y ahí es donde nosotros estamos trabajando con este manual que se llama Camino de Novios. Yo puse una rayita entre la formación remota y la formación próxima, porque prácticamente a nosotros como pastoral familiar nos toca comenzar desde el noviazgo. Por eso el material que nosotros proponemos es el de Camino de Novios, que va a ayudar a los novios a discernir bien su vocación futura al matrimonio. Entonces, es un acompañamiento de un año que llevan los novios, donde los ayudamos a reforzar y discernir bien su vocación. Después viene la formación inmediata, que son las pláticas o las catequesis prematrimoniales. Al mismo tiempo están los retiros de discernimiento, ¿verdad? Son los retiros de discernimiento para que también los jóvenes puedan discernir su vocación. Y la formación permanente, que va de 0 a 10 años, y la formación después de esos años, eh, que son los primeros 10 años. Entonces, así nosotros estamos divididos en la pastoral familiar para llevar este acompañamiento y esta formación. Siguiente lámina. Bien, aquí también es muy importante, como hemos dicho a lo largo de esta charla, es muy importante para nosotros vincularnos con otras pastorales. La pastoral de la catequesis, la pastoral adolescente, la pastoral juvenil, la pastoral vocacional. Es muy importante que tengamos proyectos en conjunto. A mí me da mucho gusto, ¿verdad? Esta invitación que el padre Juan me ha hecho, porque pues es de esta manera como nos vinculamos, ¿no? La pastoral vocacional me invita a hablar de la familia y por ejemplo, cuando nosotros hacemos la revista de la familia, invitamos al padre Juan con su equipo para que nos hablen de la vocación y la familia y así, ¿no? Estas sinergias que necesitamos hacer las pastorales afines para lograr, ¿verdad? Este acompañamiento y esta formación. Pero también ahí aparece la palabra grupos y movimientos. Ustedes saben que dentro de la pastoral familiar
Hay muchos grupos, muchos movimientos que trabajan por las familias. Por mencionar algunos, está Encuentro Matrimonial, Movimiento Familiar Cristiano, está Círculo de Novios, Encuentro de Novios, Dinámica Matrimonial, está el acompañamiento a las madres solteras, que se llama Mares, que es una rama del MPC, ¿verdad? Y también aquí, ¿verdad? Otras situaciones como las personas viudas, acompañar a las personas que han pasado por un suicidio o problemas con adicciones, o acompañar a padres que tienen hijos que tienen atracción al mismo sexo, es lo que se conoce como AMS. Para todas estas situaciones y otras son las que desde la pastoral familiar tenemos que acompañar, ¿verdad? También están los divorciados vueltos a casar, en fin, ¿verdad? Diversidad de situaciones que nosotros tenemos que aprender a acompañar todas estas realidades, ¿no? Siguiente lámina. Bien, entonces también tenemos que nosotros realizar acciones concretas. ¿De qué manera? Pues, por ejemplo, motivar y generar materiales como la hora santa vocacional, por ejemplo, la que organiza la pastoral vocacional, ahí el padre Juan con su equipo. Nosotros tratamos aquí en la rectoría donde estoy, la rectoría María Madre de Dios. Aquí tratamos de que se haga la hora santa, invitamos a las familias a que asistan a su centro pastoral, vincular a las familias a esta hora santa vocacional, ¿no? También, como les decía, incluir a la pastoral vocacional en la revista de la Semana de la Familia, talleres para papás con un lenguaje vocacional, ahorita, por ejemplo, con los adolescentes que se preparan a la confirmación. Estamos tratando de vincularnos también para dar algún taller a los papás de los niños que se preparan también a la primera comunión, en fin, para hacer esta sinergia con los papás de los niños que están en formación y trabajar la cultura vocacional con los matrimonios de la pastoral familiar. Hemos tratado en nuestros materiales, en nuestros subsidios, de alguna manera siempre tocar el ámbito vocacional. Y por supuesto, la oración que nos proponen por la pastoral vocacional, pues tratar de hacerla de manera frecuente, invitar a las familias a orar por las vocaciones. Es decir, tenemos que aterrizar todo esto en acciones concretas. Aquí solo puse algunas, pero pueden ser muchas otras. Seguimos. Bien, vamos entonces aterrizando a manera de síntesis, ¿verdad? Ya son las últimas láminas, creo que solo me faltan dos. Aterrizando, ¿verdad? Recordemos esto que siempre nos han dicho, que hay que rezar, hay que orar, porque la mies es mucha, es decir, el campo es mucho y los operarios, los trabajadores son pocos. Esta es una frase que nosotros hemos siempre recordado, ¿verdad? Invitado a la gente, ¿verdad?, que rece por las vocaciones y más ahora donde pues sabemos que a nivel internacional pues está pasando por una crisis, por una baja de vocaciones, ¿no? Sobre todo la vida consagrada, la vida sacerdotal y no decir los matrimonios, ¿no? Entonces, hermanos, en síntesis, podemos decir que es mucho lo que hay que trabajar por la familia. Los retos superan los recursos humanos, pedagógicos, materiales que tenemos, pero hay que seguir apostando por esta dimensión de la pastoral y sobre todo seguir apostando por cumplir el plan de Dios, para que reforzando a las familias, entonces los niños, los adolescentes, los jóvenes puedan escuchar el llamado de Dios y responder con generosidad a su vocación. Hay que orar mucho por las familias para que cada una, con su realidad imperfecta,
se esfuerce por ser cada vez un mejor reflejo de ese amor trinitario, que repito, en su misterio más íntimo es una familia. Sigamos trabajando en sinodalidad para que haciendo sinergia, ¿verdad? Es decir, unir fuerzas con otras pastorales, logremos tener proyectos en conjunto que apunten hacia el mismo objetivo que todos tenemos, que es responder a nuestra vocación y alcanzar la santificación y al final pues, la salvación de nuestras almas. Seguimos. Entonces, ¿cuál es el ideal al que queremos llegar? Que los padres de familia, con su oración, con su guía, con su testimonio vocacional, ¿verdad? Y aquí abro el paréntesis, ¿verdad? No solo los padres de familia, sino nosotros también, los consagrados, los sacerdotes, con nuestra oración, con nuestro testimonio, con nuestra guía, ¿verdad? Porque no hay nada más atractivo para un niño, para un joven, que ver, ¿verdad? Ver a un sacerdote contento, un sacerdote feliz, un sacerdote que vive su vocación con entrega, con alegría, ¿no? Y lo mismo un niño que ve a sus papás, ¿no? Que ve a sus papás contentos, que se llevan bien, que se quieren, ¿verdad? Eso es lo que hace que nazca la vocación. Lo mismo cuando una chica ve a una monjita que está feliz, que está contenta, que se entrega sirviendo a los demás. Eso es lo que hace que nazca en el corazón de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, el llamado de Dios, para ver nuestro testimonio, orar por ellos. Por eso es tan importante esto, ¿no? Que yo lo planteo como un ideal, ¿no? Al que queremos llegar, porque hacia ahí tenemos que apuntar, ¿no? Entonces, hermanos, de este modo, ¿verdad? Los primeros en alegrarse cuando sus hijos decidan vivir su vida como laicos, como consagrados, como presbíteros, pues deben ser los primeros en alegrarse, la familia, ¿verdad? Deben ser los primeros en apoyarlo en todo momento, en animarlos, ¿verdad? Entonces, yo creo que con esto vamos aterrizando lo que esta noche quería compartir, ¿no? Ojalá que logremos tener una cultura vocacional donde las familias se alegren cuando un niño, cuando un adolescente, cuando un joven expresa que está sintiendo, que está experimentando ese llamado que Jesús le hace a la vocación. Y ya la última lámina, pues a mí me gusta mucho esta jaculatoria, ¿verdad? Que cuando la escuché la primera vez, pues me hizo mucho eco, ¿verdad? Porque para mí es como una síntesis también, ahorita que estoy acá en una rectoría que está dedicada a María, Madre de Dios, he tratado de decirla pues con frecuencia, ¿verdad? Todo a Jesús por María y toda María para Jesús. Y ya la última, ¿verdad? Que es una frase que les compartí también esta noche, que es muy conocida. Vamos a ver la última, que es familia que reza unida, permanece unida. Y ahí puse esas dos imágenes, ¿verdad? La Sagrada Familia y esta familia, ¿verdad? Tan bonita con los papás, los hijos ahí jugando, ¿verdad? En la cama. Y yo creo que es muy bonito ver esas imágenes, ¿no? La familia que reza unida, permanece unida, ¿verdad? Y bueno, con esto concluimos esta reflexión y pues me gustaría dejar el espacio, no sé si hay un espacio para preguntas, para dudas, pues con mucho gusto poderlas responder. Muchas gracias. Pues, Padre Edwin, pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en la charla, en la sesión. Y hermanos, si tienen ustedes alguna pregunta, algún comentario sobre el tema del día de hoy, lo pueden hacer en este momento. Alexis, adelante. Padre, maravilloso Padre, tema. buenas noches.
Buenas noches, Buenas Alexis. noches. Gracias. Estuvo preciosa su plática, es inspiradora. Eh, Definitivamente tenemos un reto como papás. Nos cuesta, no es nada sencillo el que los niños oren por sí solos. Trato de orar con ellos. A veces se me duermen porque me ocupo, o estoy ocupado allá en la iglesia, y cuando regreso, pues ya se me durmieron. A veces siento que, cómo quiero pedirle un consejo, cómo fomentar el que ellos recen sin que sea como una imposición, porque yo les digo, vamos a rezar antes de dormir o algo, y sin que lo sientan como, ay, papá, eres muy fastidioso. Cómo generar esa, para que ellos por sí solos pudieran eh, despertar ese amor por la oración antes de dormir. Y fíjate, Alexis, que esta pregunta a veces con frecuencia me la hace la gente aquí en la comunidad, a veces respecto a la oración, pero sobre todo respecto a la misa, ¿no? Me dicen los papás, padre, ¿cómo le hago para que mis hijos vayan a misa, les guste la misa? Porque a veces, pues, con un poquito de flojera van a la misa, ¿no? Este, y hablando de la misa o de la oración, y en general, ¿verdad? El gusto por las cosas de Dios, yo siempre le digo a la gente, mira, tú no le insistas a tu hijo que vaya a misa. Yo le digo, muéstrale a tu hijo el bien, el bien que te hace a ti como papá, como matrimonio, el bien que te hace a ti ir a misa. Porque viendo tus hijos, ¿verdad? Tu semblante, viendo tus hijos, que cuando tú regresas de misa, pues como que estás diferente, ¿verdad? Sobre todo en el caso de los adolescentes que a veces dicen, no, no voy a misa. Si tu hijo ve que cuando regresas de misa, por decirlo de algún modo, ¿verdad? Eres otra persona, porque estás viniendo de ese encuentro con Dios y Dios transforma hasta tu semblante, ¿no? Y te empiezas a volver más paciente y te empiezas a volver más alegre, menos gruñón, por decirlo así, ¿no? A lo mejor hablo por mí también. ¿Eh? Entonces yo creo que eso es lo que va haciendo que las personas que están a nuestro alrededor, no solamente los hijos, sino también la esposa, el esposo, ¿verdad? Incluso nuestros papás o amigos, ¿no? Yo creo que como dicen, ¿no? El ejemplo es lo que arrastra, ¿verdad? Las palabras convencen, pero el ejemplo es el que arrastra, ¿no? Yo eso te diría, o sea, en cuanto a la oración, en cuanto a la misa, en cuanto a todo lo que tenga que ver con el ámbito espiritual, tienen ellos que ver que primero a nosotros nos ayuda la oración, la misa, la Eucaristía, y entonces es cuando en ellos va a surgir esa cuestión de decir, yo quiero eso, que veo que a mis papás les ayuda, ¿no? No sé si respondí a la pregunta. Claro que sí, entiendo, sí es cierto, a veces nos falta ese desbordar de el sentimiento de felicidad que sí nos da el rezar, el sentimiento de felicidad que nos da después de escuchar la Eucaristía. A veces nos quedamos, bueno, como adulto, o yo en mi caso me quedo a veces meditando, ¿no? La palabra, y tal vez no he transmitido a mis hijos esa alegría que me dio de para mí es una fiesta ir a ver al Señor, y en vez de salir alegre o desbordando alegría, pues a veces me quedo con alguna frase o algo, pero es cierto, si mis hijos vieran que me hizo feliz escuchar algo, pues a lo mejor a la siguiente vez ellos ponen un poquito más atención. Muchísimas gracias por su consejo. Y de nada, Alexis. Y también, ahorita que lo comentabas, yo creo que no solamente vernos felices, sino también que cuando pasemos por algún momento difícil, como puede ser la enfermedad, como puede ser la muerte de un ser querido, ver cómo la fe me ayuda en ese momento. O sea, eso es un testimonio muy fuerte para los hijos, ¿no? Ver cómo mis papás
superan sus dificultades, una dificultad económica. O sea, eso realmente es muy alentador como testimonio para los hijos y para cualquier persona, ¿no? Porque la fe al final no solo nos ayuda en los momentos bonitos, sino también en los momentos difíciles de la vida, ¿no? Muchas gracias. Muy Buenas bien. No sé si hay noches. alguna otra. Sí, adelante. Buenas noches. Buenas noches, padre. Bueno, yo soy guía de adolescentes y ahora estoy dando primero de secundaria y la verdad sí noto a veces complicada esa presencia de los padres de familia y creo que eso, al no estar tan involucrados en el proceso de los alumnos en cuanto a su crecimiento de la fe, pues a mí sí a veces me causa una impotencia porque, o sea, me gustaría saber qué puedo hacer para, ajá, concientizar a los papás, porque al no estar ellos tan presentes, influye en que el alumno, o sea, los que van se desanimen y puedan decaer o dejar de ir, ¿no? O sea, pueda perjudicar en su proceso. Entonces, sí me gustaría escuchar algún consejo de qué se podría hacer para, no sé, crear conciencia en los padres de familia, porque sí es un factor que me preocupa. Sí, ok, Karina, muchas gracias. Sí, mira, aquí lo que hemos tratado es poco a poquito ir involucrando a los papás de los adolescentes, de los niños, invitándolos a que desde el chat, porque se hace un chat con los papás, después para pasarles información sobre los procesos de sus hijos, pues es a través del WhatsApp, a través también de alguna charla que tenemos aquí de pastoral familiar, pues invitar a los papás precisamente a que se integren, a conocer el proceso que están viviendo sus hijos, ¿no? Eh, Ciertamente aquí entramos a la casuística, es decir, cada caso pues es muy particular, ¿no? Así como hay papás que están muy aislados del acompañamiento a sus hijos, pues me ha tocado ver casos muy bonitos de papás que a raíz de que su hijo va a hacer la primera comunión, ellos deciden, por ejemplo, legitimar su matrimonio, casarse por la iglesia, porque ellos también quieren comulgar, ¿no? Junto con su hijo. Entonces, pues digo, me ha tocado ver de ambos casos, como tú dices, papás que están como en otra sintonía, papás que se involucran, que acompañan a sus hijos, que les preguntan cómo les va. Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que el reto, que es un reto, es que estos papás que les cuesta involucrarse más en el proceso de sus hijos, pues yo creo que primero es tratar de descubrir cuál es el fondo de esta situación, ¿no? Puede ser que estén pasando ellos por una crisis matrimonial, puede ser que tengan una crisis económica, puede ser que estén pasando por una situación de duelo en sus familias o una enfermedad. O sea, hay mil situaciones que pueden estar pasando los papás de esos adolescentes que les impide poner la atención en el proceso de sus hijos, ¿no? O a veces ellos mismos, ¿verdad? No tuvieron un acompañamiento en la fe y muchas veces ven la cuestión del sacramento como una cuestión que pues hay que cumplir, hay que tener, pero muchas veces los papás no están formados, no están catequizados y digámoslo así, no llevan una espiritualidad. Entonces va a ser todavía más difícil con estos papás, pero yo creo que poco a poco se les puede ir invitando, que se vayan acercando, ¿verdad? Al menos en el proceso para la primera comunión y la confirmación, los papás y los padrinos tienen que ir a las pláticas. Entonces a veces un poquito a la fuerza, pero aquí vienen y ya que están aquí, se vienen a esas pláticas. Nosotros hemos tratado en esas pláticas que les damos de meterles esos temas para que se concienticen, de apoyar a sus hijos. Yo siempre les digo a los papás cuando vienen a las pláticas, ¿no? Papás,
Tú no le puedes decir a tu hijo, hijo, tienes que rezar si tú no rezas con él, ¿verdad? A veces tu hijo te dice, oye papi, fíjate que me fue así y tú estás con tu teléfono y no escuchas a tu hijo, ¿verdad? Esas cositas se las vamos diciendo en la formación que les vamos dando a los papás, ¿no? Yo creo que de esa manera podemos ir logrando esto, ¿no? Así es, muchas gracias, padre. Y la verdad, muchas gracias por el tema. Está muy clara la información y la explicación igual. Buenas noches. Gracias, gracias, Reina. Gracias, buenas noches. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda. Bueno, pues al parecer no hay un comentario más. Padre, nuevamente, pues muchas gracias. A nombre del Padre Juan se tuvo que desconectar, pero me dejó encargado de decirle que muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Y no sé si nos puede dar la bendición, la oración final. Y también le pido a todos, estimados animadores vocacionales, que después de la bendición se pueden quedar unos minutos para que les compartan los avisos que hay del curso. ¿Sí? Bueno, padre, le cedo. Muy bien, pues primero que nada, pues agradezco a todos su tiempo, ¿verdad? Su atención. Yo sé que, pues, en el fondo, como pusieron ahorita, ¿verdad? Hay muchos retos y sí, ¿verdad? Sí los hay, pero en lugar de desanimarnos, pues al contrario, ¿no? Yo creo que al final de cuentas, como dice la palabra de Dios, ¿no? Si es de Dios, esto va a perseverar hasta el final, ¿no? Y yo creo que la familia, como dije hace ratito, es el plan de Dios, es una institución divina. Y entonces, por más que quieran destruirla, pues la familia va a continuar, ¿no? Esto no quiere decir que bajemos los brazos, sino al contrario, ¿no? Hay que seguir trabajando, hay que seguir rezando por la familia, por las vocaciones. Yo estoy convencido que en el florecimiento y en el trabajo por las familias, ¿verdad? Incluso con las familias que pasan por situaciones difíciles, familias rotas, disfuncionales, etcétera, ¿verdad? En el acompañamiento a estas realidades, también de ahí va a haber un nuevo resurgimiento de la vocación. Así que vamos a darle gracias a Dios por esta noche, ¿verdad? Nuevamente agradezco la presencia de todos ustedes y vamos a despedirnos pues encomendándonos a Dios y pidiéndole por las vocaciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos juntos, oh Jesús, buen pastor, Jesús, buen pastor, que eres la vida de la iglesia. Mira cuán que es la grande es vida la de la mies iglesia. y cuán poco los operarios. Danos vocaciones Nosotros operamos, sacerdotales, damos las vocaciones consagradas y sacerdotes, laicales, según tu corazón, según y tu consérvalas corazón, santificándolas en tus seminarios, conservamos incendiando santificando los las almas de tus seminarios. futuros sacerdotes, con el fuego que viniste a traer a la iglesia. Muchas almas necesitan sacerdotes porque muchas languidecen y se apartan de ti, y muchas otras se pierden para siempre. Danos vocaciones, Señor, y multiplica estas vocaciones que serán tu consuelo. Te lo pedimos por la invocación de María, la Madre y Reina del sacerdote. Jesús, Salvador del mundo, santifica a los sacerdotes. María, Reina del clero, ruega por los sacerdotes. Oh Señor, envía a tu iglesia santos y fervorosos sacerdotes y abundantes vocaciones según tu corazón. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y les acompañe siempre. Amén. Amén. Muchas Muchas gracias, gracias. Padre. Buenas